¿Qué tal? Damos una bienvenida a todos los que nos acompañan en este momento. A continuación estaremos con la palabra del Señor desde nuestra Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, siguiendo a Jesús en los Arrayanes, en la ciudad de Ibagué. Son todos bienvenidos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en este día por la vida, por el don precioso de la vida. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gracia, por tu cuidado, tu provisión y ante todo por tu amor, que lo manifestaste de modo excelso a través de tu Hijo Jesús, quien dio la vida por nuestra salvación, por nuestra vida eterna. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? Como seres humanos tendemos a buscar siempre como el eje de las cosas, como el centro de las cosas, de la vida, de los cargos, del poder. Es una tendencia humana. Saber quién es la persona más importante en un grupo, cuál es la esencia de un pensamiento, de una empresa, es normal, digamos, es natural del ser humano. En ese orden de ideas, por siglos se creyó que la Tierra era el centro del universo, de la creación, por muchos siglos. Inclusive hoy día algunas personas todavía defienden esa teoría. Luego, más tarde, se determinó que los planetas, incluyendo la Tierra, giran alrededor del Sol. Y se asumió esto como una realidad, y lo creemos algunos, repito, otros insisten inclusive en que somos engañados, en que todo es una farsa y que el orden en el universo es otro, diferente al que nos han enseñado o hecho creer. Entonces se afirmó que el Sol es el centro del sistema planetario, inclusive que el Sol, se ha afirmado, es el centro del universo. Pero poco a poco se comprobó que el sistema solar realmente es una minúscula parte de una galaxia llamada la Vía Láctea, y que en el universo existen millones de galaxias. Mejor aún, que no se puede científicamente determinar ni aproximar siquiera el número de estas. Esta imagen que estamos viendo, pues la encontré en internet y dice que unos científicos australianos crearon esto con base en sus estudios, en sus observaciones, y que calculaban en esta imagen solamente 3 millones de galaxias. Entonces, podemos afirmar que es imposible determinar ante esa magnitud, ante esa inmensidad eterna, sin medida, pues cuál es el centro del universo. Pero la ciencia humana sigue investigando al respecto. La sabiduría humana sigue lanzando sus teorías a través del tiempo. Aquí en nuestro planeta, la Tierra, algunos consideran la naturaleza, la creación, como el centro, como el ser supremo, y inclusive rinden casi que adoración a la naturaleza como un Dios, con minúscula. Inclusive algunos creyentes han tratado de amalgamar, como de lograr unir lo divino y lo humano, y consideran que sí, que la creación Dios, pero que no fueron 7 días o 6 días, sino fueron 6 eras o tiempos geológicos, en fin, todo esto buscando la esencia. Por eso hoy nuestra enseñanza se llama el centro. ¿Cuál es realmente el centro de todo lo que conocemos, de la vida, de el universo, de la naturaleza, todo lo que conocemos en el caso de nuestra fe como la creación? ¿Cuál es el centro de todo? Pues bien,
hay una corriente, y lo vemos como un primer punto, que la raza humana es el centro, que el hombre es el centro de todo. Y aquí pues veríamos entonces el humanismo como una filosofía, como un pensamiento, y buscando un significado a esto de humanismo que tiene también diferentes matices. Pues en sentido genérico se dice humanista a cualquier pensamiento que afirme la esencia, la dignidad humana como centro de todo lo creado o todo lo existente. Es decir, hay un carácter racional cuyo centro es el hombre, que enfatiza la autonomía del ser humano, su libertad, su capacidad de transformar desde sí su vida, la historia, la sociedad. Y el humanismo, en buena parte, asume que el ser humano es electivo, es decir, que es capaz de elegir su propio destino, que el ser humano es libre para establecer sus propias metas, su vida, y que el ser humano es responsable de sus propias elecciones. Una afirmación de una corriente de que el centro de todo es el hombre afirma que el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y el ateísmo hace parte importante de la afirmación del hombre como centro, como un humanismo. Para gran parte de los que defienden esta filosofía, pues Dios no existe y es necesario que así sea por el bien del hombre. Casi que Dios, afirman, es innecesario, es inoportuno para la realización del hombre. Es más, que los que creemos en un Dios fue porque los hombres creamos o pensamos que era necesario un Dios. Y bueno, hay un humanismo también como religión que entiende, y eso más o menos nace a partir del siglo XX, que rechaza toda revelación sobrenatural, es decir, que la moralidad basada en normas dictadas por un ser divino y todo aquello que pueda calificarse de sobrenatural, que es obsoleto. Y sin embargo, pues tienen esto como, ¿cómo lo explico? Que se consideran espirituales sin creer en un Dios, sin la necesidad de un Dios. Todo esto pasa. Y entonces se convierte el humanismo ya no como filosofía, sino lo veríamos como una religión. Es decir, cuando no se tiene en cuenta la Biblia, la palabra de Dios, este humanismo es una corriente que busca integrar la filosofía esta del humanismo, pero con rituales religiosos y creencias centradas en que la ética puede obrar por fuera del actuar de un Dios, que la libertad humana y el avance científico pues es todo lo que se debe considerar como espiritual. Y algunos sí asumen la Biblia, pero descontextualizándola o interpretando acomodadamente. Por ejemplo, toman versículos para afirmar su humanismo, para afirmar el hombre como centro de todo. Veamos entonces porciones bíblicas que las extraen del contexto para explicar o para confirmar sus teorías. Cuando Jesús habló de que su reino no era de este mundo, entonces hablan ya no de un humanismo, sino de un centro en el ser, es decir, que nuestro origen entonces vendría a ser de extraterrestres y demás cosas, porque Jesús dijo que no era de este mundo, en fin. Son interpretaciones de verdad como rebuscadas, descontextualizadas y por supuesto, tanto en la teoría de la evolución como en la creatividad o la intervención de un Dios, pues se necesita fe realmente. Por ejemplo, para hablando de descontextualización, miremos una cita que a veces se usa para justificar eso. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor en Génesis: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a la imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó.
Entonces, toman esto y sí, uno pensaría, sí, pues están creyendo en un Dios creador, sí, pero hablan de que nosotros, el producto de esa creación de un Dios, nos hace iguales que un Dios, nos hace dioses para que sean como nosotros y se afirman en esta porción bíblica para interpretar de una manera humanista la existencia del ser humano como centro de todo. Y otra porción bíblica, que son muchas las que tratan de usar para justificar su pensamiento, es el Salmo 8, versículos 4 al 6, que dice: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Entonces, se asume, y aquí pues hay que mirar, repito, el contexto. Sí, este salmo declara que los seres humanos somos mortales, que Dios no debe haberse ocupado de nosotros, pero el versículo 5 lo utilizan para decir que si bien nos hizo un poco menor que Dios, nos coronó de gloria y honor y nos puso a cargo de todo lo que creaste, y entonces se habla casi que de que todos los seres humanos somos casi como Dios. Y aquí, insisto, aunque se reconoce a un ser superior, se está llevando al ser humano a un nivel casi como Dios. Es decir, que el valor que tiene el ser humano, según el Salmo, es similar a los reyes que lo poseen todo y que incluso son poco menos que los ángeles. Se dice que Dios ve al hombre como algo grandioso y muy valioso al que debe cuidar y suministrar lo necesario. Es decir, Dios, su tarea es suministrarnos todo lo que necesitemos. Y ahí nacen muchas doctrinas que han desviado la esencia de la creación. Es decir, nos dicen este tipo de religiones humanistas que Dios está casi que obligado, no sé si sea la palabra exacta, pero como dedicado a hacernos felices, a darnos todo lo que necesitamos. Luego el centro de la creación termina siendo el hombre. Hay otra fuente por siglos, que de pronto aún persiste en algunos sectores, del pueblo judío. El pueblo judío como el centro de todo lo que creó Dios. Y también se toma un pasaje bíblico, o varios, pero pues vamos a mirar uno, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 14. Deuteronomio 7, 14. Dice la palabra del Señor: pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Y bueno, no vamos a contradecir, sí, Dios declaró cuando a Abraham y más adelante a otros patriarcas, pues que sí, que Israel era el pueblo que él había escogido, pero no para hacerlo feliz, no para que se llenara de provisión desmedida de Dios. Realmente el plan de Dios, como se ve a través de la Biblia, era que a partir de ese pueblo se iba a cumplir la gran promesa de Dios de restaurar al hombre caído, al pecador. Y entonces se cree por parte de los judíos durante muchos siglos, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, que los judíos eran una nación especial, que los no judíos merecían todo el desprecio de parte de Dios y de los mismos judíos. Inclusive, muchos judíos trataban a los no judíos, es decir, a los gentiles, llamados así en la Biblia, como perros, como de segunda clase. Y entonces el pueblo judío se consideró el centro, no solo como nación, como raza, sino también por su religión, por sus creencias. Si ustedes leen con paciencia luego, que es un libro a veces denso, en Levítico
los capítulos 1 al 7. No los vamos a ver ahorita porque pues, son 7 capítulos, pero ojalá usted tenga un tiempo en la reunión en semana o por su cuenta, dar una leída a algunos pasajes de estos capítulos de Levítico, del 1 al 7. Cuando termina el libro de Éxodo, ya han pasado un año, más o menos, que el pueblo de Dios salió de Egipto, cuando termina el libro de Éxodo. Y durante ese año se han producido dos cosas importantes en la relación de Dios con su pueblo. Primero, la gloria de Dios reside ahora entre los israelitas. Y segundo, Dios proveyó un lugar central para la adoración, el tabernáculo. Pero el pueblo judío tomó eso como el gran privilegio. Tenían el tabernáculo con la presencia de Dios. Pero cuando uno estudia las medidas, los materiales, aún los colores, la distribución del tabernáculo, todo eso estaba anunciando el cumplimiento de una promesa que vamos a ver más adelante de qué se trataba. Entonces, cuando empieza aquí Levítico, los israelitas están acampando alrededor del monte Sinaí en el desierto. Pero faltaban varios elementos de adoración porque el Señor da esa religión, esos rituales, esas instrucciones claras en Levítico. Y entonces habla de que se deben celebrar una serie de fiestas, unos sacrificios ceremoniales estructurados, claros. Habla en Levítico de que se debe nombrar un sumo sacerdote, un sacerdocio, unos trabajadores, digámoslo así, para el tabernáculo. Ya en Éxodo, otro libro del Pentateuco, Dios llama a Israel a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Pues bien, Levítico está lleno de las instrucciones de Dios sobre cómo debe adorar su pueblo a Dios. Pero es el libro, Levítico, donde más se habla de la santidad. Y el pueblo judío no quiso entender que la esencia de Levítico no eran ellos, no eran sus celebraciones, sus rituales, sino que es la santidad que Dios nos pide que tengamos. Por eso, en 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 al 23, cuando Saúl ante el profeta Samuel quiere justificar que desobedeció a Dios y hizo sacrificio cuando no era su rol, pues Samuel le dice en el versículo 22 de 1 Samuel 15, Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, que caracterizaba a Saúl, tan mala como rendir culto a ídolos. Entonces vemos aquí cómo el pueblo de Israel, los judíos, en cabeza de su rey, pensaban que todo lo que tenían que hacer era cumplir con todas esas ceremonias, con todos esos rituales, y que así estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero aquí claramente Samuel, digamos casi que al comienzo de la existencia del pueblo ya en tierra prometida, pues realmente desmiente esto. El pueblo de Israel o los judíos no eran el centro de todo, pero ellos se creían que lo eran. Y eso pasó por mucho tiempo y aún puede estar pasando. Más adelante en Isaías capítulo 49, versículo 13, el Señor habla a través del profeta y dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Cuando los rituales se vuelven casi que unos libretos que no salen del corazón sino de la memoria, pues empiezan a asumir ya el centro, fijémonos, las reglas humanas, las reglas cúlticas, no sé, las pompas y todo aquello que es exterior, que no nace del corazón. Y entonces vemos cómo no solo Isaías, sino todos los profetas todo el tiempo llamaron la atención a los judíos para que dejaran de creerse
el centro de todo y que Dios iba a tolerar todas sus desobediencias a cambio de cumplir con rituales religiosos. Y en eso podemos estar cayendo hoy día. Ya no como pueblo de raza, digámoslo, sino como escogidos de Dios. Y entonces una tercera creencia es pensar que la iglesia, que es el pueblo de Dios hoy día, después de Jesús, y sobre todo la misión del apóstol Pablo de llevar el evangelio a los gentiles, a los no judíos, entonces nació la iglesia y entonces se ha creído por muchos siglos, por muchos años, inclusive hoy, siglo XXI, que la iglesia es el centro, que la esencia del cristianismo es la iglesia, tanto como organización como por fe. Y, por ejemplo, se cambia el concepto de iglesia como grupo de personas por la idea de una identidad litúrgica, un lugar de adoración con presencia especial de Dios. Se le empieza a dar, y esto producto de vicios que se tomaron de pueblos paganos, de pueblos que no adoraban a Dios, y el templo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, asume un lugar especial en el corazón de la gente y empieza a llamarse iglesia el lugar, la iglesia, tanto, repito, como organización y también como centro de fe. Y realmente la palabra iglesia, y esto lo hemos escuchado muchas veces, viene del latín ecclesia y también pues del griego, que significaba asamblea de ciudadanos, es decir, gente reunida. Gente, la iglesia es la gente, no es el lugar. Lo que pasa es que el apóstol Pablo usó esta palabra para referirse a la congregación. ¿Dónde se reunían? Inicialmente en el libro de los Hechos y en las cartas, en las casas. 400 años después de Cristo, con la conversión de Alejandro Magno, termina volviéndose los lugares como el centro, casi como los judíos consideraban el tabernáculo y luego su templo como un lugar especial donde había que ir cumpliendo con días cumpliendo con fechas para adorar a Dios, pero que una vez se salía del templo, de la iglesia, como se empezó a llamar, pues que cada quien podría hacer lo que bien le parezca. Porque un templo es un lugar consagrado para la práctica ceremonial de la fe. Sin embargo, a veces se le considera un lugar especial, un lugar santo, digno inclusive de adoración. Pues a veces se cree que yendo a determinado templo, pues que Dios va a obrar un milagro, porque es el lugar lo que se considera, lo que se le asigna una adoración. Y de alguna manera nosotros como iglesia cristiana, que se supone hemos entendido que los lugares, que las cosas hechas por el hombre no son la habitación de Dios necesariamente, pues con la pandemia y la cuarentena que trajo, muchos consideraban que si nos reuníamos virtualmente no era igual que ir al templo. Pues lógico, no era igual por la presencia o la ausencia de las personas, pero Dios está presente en el corazón del quien le cree. Mira, la misa, la Eucaristía, el culto o el servicio son convocatorias para servirnos unos a otros, para adorar, alabar a Dios, escuchar su palabra, pero no es un lugar santo. La iglesia no es el centro. Y entonces, como el pueblo judío, estamos corriendo el riesgo de caer en la religiosidad, el activismo de fin de semana. Hay que ir a la iglesia el domingo o el sábado, según la doctrina que se siga, y ya, porque fui a la iglesia. No, fui al templo. La iglesia soy yo, es decir, la iglesia va conmigo todo el tiempo. Por eso el Señor Jesús, en Marcos, capítulo 7, versículos 5 al 8, llama la atención a los fariseos y a los maestros. Escuchemos qué dice Marcos 7, 5 al 8.
Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. ¿Cuál es la ley de Dios? Pues Jesús lo resumió en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Esa es la esencia de la ley. Sin embargo, se cambió esto en los tiempos previos a la venida de Jesús, en los tiempos de Jesús y lamentablemente hoy día. Pensamos que con cumplir, con ceremonias, con procesiones, con pompas, con acudir el domingo o cuando nos citan al templo, pues que se cumplió. Y el Señor utiliza una palabra fuerte llamando hipócritas, porque el hipócrita es aquella persona que quiere dar una impresión que no es la real, que quiere mostrar una cara que no es la verdadera. Entonces, la iglesia como centro se ha tomado y se sigue tomando equivocadamente, asignándole a un lugar, el templo, a una organización, a una doctrina. Entonces vemos también que como dogma la iglesia se ha querido, de parte del ser humano, convertirla en el centro. Y nosotros sabemos que este dogma está equivocado. Bueno, ¿qué es dogma? El significado original de esta palabra proviene del griego dogma, que traduce pensamiento, principio o doctrina. Entonces entendemos por dogma el conjunto de reglas, de postulados que rige una religión, un sistema en general, porque no es solo lo que tiene que ver con la fe en Dios. Y bueno, están las doctrinas que nacen ¿de dónde? De la iglesia, de las autoridades, de la interpretación de las Sagradas Escrituras, que desafortunadamente esa interpretación no siempre ha sido guiada por el Espíritu Santo y se convierten en corrientes de pensamiento, estas interpretaciones muchas veces, repito, no escuchando al Espíritu Santo. Días especiales, ayunos, pero no buscando la voluntad de Dios, sino como sacrificio, como un trueque a Dios, recitación de oraciones o de porciones bíblicas, salmos. También, y esto de verdad es para que lo analicemos, a veces atribuyendo poderes sobrenaturales a la Biblia como objeto. Por supuesto que la Biblia es la palabra de Dios, es el testamento que el Señor nos dejó, pero a veces se le asignan al libro, poderes especiales para un rito, para un culto, para una celebración. Hay hogares donde tienen la Biblia abierta en el Salmo 23, y lo leen pocas veces, consideran que estando la Biblia abierta ahí, pues que ese salmo de protección, de confianza en el buen pastor es suficiente. El Señor no quiere que actuemos así, mostremos una santidad cuando tenemos dentro de nuestro corazón cosas que arreglar. Y aquí también hay una recomendación, y es que esta semana, o cuando usted lo desee, lea Isaías 58, dé una leída al capítulo 58 de Isaías. Ahí el Señor, a través del profeta, dice que la verdadera oración debe ser algo más que un ritual. Es decir, la alabanza y la adoración no solo es el momento en el templo en el que se dedica musicalmente un tiempo para darle gracias a Dios, para declarar lo que significa para nosotros. Esto es necesario, claro que sí, pero más que eso, más que ir al templo, más que ayunar y más que escuchar la palabra, pues Dios nos pide es un corazón dispuesto a hacer su voluntad el domingo, el sábado, cualquier día de la semana, en el templo o fuera de él. Entonces,
¿Cómo los judíos podemos estar perdiendo la clave de una verdadera relación con Dios? El Señor no quiere que actuemos cuando tenemos un pecado sin perdonar, es decir, Él quiere que lo alabemos, sí, pero recuerda que Jesús dijo, cuando vengas a traerme ofrenda y por el camino te acuerdes que estás mal con alguien, ve y arregla la situación. Mira lo importante de entender esto. Esto no fue una guía de Jesús para determinados momentos, no, es para que revisemos, que adoremos y alabemos a Dios con un corazón limpio, no solo delante de Él. Y sí, claro, yo puedo ir y tratar de hacer las paces con alguien. Si la persona no acepta, pues bien, pero estoy obedeciendo a Dios, hice mi parte. La palabra dice que levantemos manos santas sin ira ni contienda. ¿Cuántas veces tú y yo hemos levantado nuestras manos alabando a Dios en el templo o aún en nuestro hogar, pero con esas mismas manos estamos amenazando a muchas personas, agrediendo a muchas personas? Más importante que la adoración y la doctrina correcta, porque a veces pensamos que si creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo es una sana doctrina, pues mira, más importante que la doctrina es la compasión genuina por el necesitado, y no hablo necesariamente de recursos económicos, hay necesidades de en muchas maneras, de muchos matices. Isaías 58 nos va a hablar, porque a veces pensamos que esa palabra del profeta fue solo para Israel. Tenemos que mirar el centro, realmente el centro. Jesucristo es el centro de la Biblia. Jesucristo es la esencia de todo lo creado. Nosotros nos decimos cristianos porque seguimos a Cristo, pero lo hemos convertido en el centro de nuestra vida, en el sentido de que Jesucristo está a nuestro, entre comillas, servicio, que todas sus promesas se van a cumplir y las reclamo porque el Señor está obligado a tenerme bien, o creo que porque pertenezco a la iglesia cristiana o practico lo que la iglesia cristiana practica, entonces yo soy el centro como iglesia, como congregación, porque entonces nos estaríamos pareciendo a los judíos que consideraban que por ser judíos, por ser descendientes de Abraham, merecían el respeto de Dios, el amor de Dios, lo merecemos. ¿Es por pertenecer a la iglesia cristiana que somos salvos? Miremos a Jesús como hombre. Y claro, tendríamos una lista muy extensa de versículos del Nuevo Testamento, aún del Antiguo Testamento, de las profecías, de los profetas, valga la redundancia, acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículos 10 al 14. Juan 1, 10 al 14, aquí está muy claro por qué Jesús es el centro. Mira, dice, vino al mundo que Él había creado. Bueno, entonces aquí ya descartamos la creación como el centro. ¿Por qué? Porque Jesús lo creó. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo. ¿Sí ven? No es el pueblo judío, porque dice, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es Jesús el centro de todo, de nuestra salvación, repito, de la palabra, de la creación. Versículo 13 de Juan capítulo 1 dice, ellos, ¿quiénes? Los que recibimos a Jesús, nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, no es el humanismo, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y el versículo 14 es la esencia, la afirmación de que Jesucristo como hombre es el centro. Dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre.
Jesucristo es el centro de todo lo que existe como hombre, pero también como Dios. Y vemos aquí que la palabra de Dios tiene una respuesta para todas las teorías anteriores. La ciencia no quiere, no puede, no sé, no quiere aceptar esta verdad. Miremos Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. El mismo Juan 1 que acabamos de ver, pues ya leímos de los versículos 10 al 14. Ahora nos devolvemos un poquito y vemos los primeros versículos de Juan capítulo 1, que dicen: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Quién es la palabra? Jesús, ya lo leímos ahorita, que la palabra se hizo hombre. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. En otras versiones, la Reina Valera y otras Biblias, cuando dice la palabra le dio vida a todo lo creado, dice, y nada de lo que fue creado, sino por medio de él. La palabra dio vida a todo. Y más adelante cuando dice, y la oscuridad jamás podrá apagarla, pues dice, y la oscuridad no la ha entendido. La ciencia no ha querido entender. La oscuridad del pensamiento humano se niega a aceptar esta verdad. ¿Qué podemos concluir? ¿Por qué el humanismo, que puede tener en algunos matices cosas buenas, con su énfasis en colocar al hombre como centro del universo, no ha podido solucionar los problemas del corazón humano? Vemos cómo cada día no terminamos de asombrarnos de todo lo bajo que ha caído el ser humano en general. Y tengo que decirlo con dolor, a veces hasta dentro del mismo mundo de cristianos. Tratando de simplificar, hay dos errores básicos en el humanismo, en creer que el judío es clase especial, el creer que la iglesia como organización o como lugar tiene una capacidad de cambiar, y es que se cree que el hombre es bueno por naturaleza, pero la palabra de Dios enseña algo muy, muy diferente. Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Claro, algunos dicen, bueno, pero al fin y al cabo el corazón del hombre, ¿quién lo creó? ¿Quién es el creador? Dios. Entonces, ¿cómo se va a afirmar que el corazón del hombre es engañoso, que es perverso? Porque el hombre tomó la decisión de desobedecer a Dios. Y lo triste es que seguimos tomando esa decisión. Y cuando hay pecado en nuestra vida, nuestro corazón deja de ser como Dios lo creó y se afecta con la naturaleza pecaminosa. Si nos comparamos con asesinos seriales, con narcotraficantes famosos, sacamos pecho y decimos, no, yo no soy tan malo. Bueno, y si nos comparamos con Jesús, que es nuestro modelo a seguir, ¿quién realmente sabe lo malo que es? Y esto no es para sorprendernos. Realmente, siendo honestos y viendo la historia de la existencia humana llena de maldades y horrores, si escuchamos los noticieros, leemos la prensa, el segundo error del humanismo es no dar crédito, no darle el lugar que merece la palabra de Dios. Y está la cita, muchas citas. Ustedes no necesitan solo oír la palabra de Dios, tienen que hacerla. En nuestra religiosidad muchas veces caemos en leer la Biblia a diario, meditar, hasta llorar, pero no permitimos que la Biblia
obre en nuestra vida, la palabra de Dios tome vida a través de la presencia del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 leemos: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. El humanismo no puede cambiar al ser humano. El pertenecer a una raza o a una religión no transforma el ser humano. Asistir los domingos a X lugar no transforma nuestra vida. Eso, nada de eso nos provee un cambio. A veces, y lo escuchamos, cuando termina una predicación que exhorta, se dice: ¡ay, qué palabra tan bonita! Me impactó. Lo felicito, pastor, por esa enseñanza, pero no pasa nada en nuestra vida. Seguimos igual, porque estamos esperando que nosotros cambiemos el ser nuestro. Y sí, recibimos la palabra, pero no permitimos, como dice aquí, que deje al descubierto nuestros pensamientos, porque seguimos cumpliendo con fechas, con horarios, con lugares. Jesús hizo una oración preciosa cuando sabía que su tiempo en esa venida estaba por terminar. En Juan capítulo 17, 20 al 24, leemos esto y no hemos querido entender que Jesús quiere ser el centro de nuestra vida. No un lugar, no una doctrina, no una raza, no mi capacidad de entender la Biblia. No, Jesús quiere ser el centro de nuestra vida. Cuando dijo Juan capítulo 17, 20 al 24, no te pido solo por estos discípulos, los que lo acompañaban en ese momento, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Aquí entramos nosotros. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando Jesús dice, ya leo ahorita el versículo 22, pero aquí en el 21, cuando Jesús dice: así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, es que para Jesús el centro de su vida era el Padre, es el Padre. Nada de lo que yo digo, lo digo por mí, dijo Jesús, en otras palabras. Lo que mi Padre me mandó a hacer y decir, eso hago y digo. Es que el centro en la vida de Jesús era el Padre, darle gloria obedeciéndole, no cantándole solamente salmos. Versículo 22. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Aquí está la clave del cristianismo. Poner a Jesús en el centro de mi vida, repito, no mi vivir sabroso, no mi sanidad, que el Señor es mi sanador, pero yo no busco a Jesús solamente como mi sanador, debo buscarlo como el centro de mi vida. Dice a continuación el versículo 23, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Y atención, versículo 24, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Miren, tenemos que dejar la religiosidad, no venir a la iglesia o conectarte para escuchar esta palabra como un ritual, como un compromiso, como una agenda, que sí, claro, se convierte en eso en el principio, pero el fondo de todo esto, mi mover, no solamente el domingo o cuando estés viendo este video, sino todos los días, que mi mover sea en búsqueda de poner a Jesús en el centro de mi vida.
Eso es el cristianismo. Porque si mi cristianismo se limita a un lugar de adoración, a un momento en la semana, pues es religión. Y tal vez por años tú asististe a la Eucaristía, a otra doctrina, a otras enseñanzas, y ahora asistes a la iglesia cristiana o te unes a esta enseñanza y entonces ya consideras que ascendiste, pero realmente cambiaste de religión, cambiaste de destino dominical, cambiaste de ritual. El verdadero cristianismo debe poner a Jesús en el centro de nuestra vida. Jesús dijo, cuando le llegaron varias personas a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre oramos y la gente se convirtió, en tu nombre esto, los dones y lo otro. Y Jesús, ¿qué les dijo? No los conozco. ¿Por qué? Porque para esas personas el centro estaba en su mover como congregación, pero no estaba Jesús en el centro de sus vidas. ¿Qué significa tener a Cristo en el corazón? No es el resultado de una oración. Tener a Cristo en el corazón es cuando consideramos el corazón como el centro de mando, el trono de nuestra vida. Ese lugar lo quiere ocupar Jesús. Que estemos pendientes de obedecerle. Jesús es el centro de todo. Jesús como hombre y Jesús como Dios. Jesús como hombre nos mostró que hay un camino. El camino es Él, que cubre esa brecha que el pecado creó entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Y Jesús reconcilió al hombre con Dios. Nos limpió de todo pecado delante de Dios. Es que Jesús es como hombre y como Dios el centro de todo, porque es Jesús el que nos está transformando, no mi asistencia a una iglesia. A veces cuando personas tienen los problemas, les decimos vayan a la iglesia. Sí, claro, los queremos ver allí, claro, y de pronto allí toman una decisión por Jesús, pero no es el lugar, repito, no es la denominación, no son los dogmas, porque si hubiese sido así, el pueblo de Israel, con el Levítico, con la ley, se hubiera transformado con su religión en el pueblo que Dios quería. ¿Qué les llamó qué les llamó Dios a hacer a través de los profetas? Arrepiéntanse, es decir, búsquenme, pónganme en el lugar que debo estar, en el centro. Y por eso Jesús se hace hombre, para venir y mostrarnos que como seres humanos limitados, que nacemos, crecemos y morimos, sí podemos poner a Dios en el centro. Eso es lo que vino a enseñar Jesús. Y se hizo hombre para poder morir y pagar el precio para cubrir esa brecha. El centro de todo, el centro de la creación, el centro del hombre, el centro del pueblo de Israel, el centro de la iglesia, es Jesús y solo Él. Hoy te invito a que te tomes unos minutos. El llamado de Juan el Bautista era arrepiéntanse. ¿De qué? Pues cada uno tendría y tenemos una lista de pecados, pero más que todo es que pongamos a Jesús, Dios, el enviado de Dios, Dios con nosotros, como el centro, el eje, la esencia, la razón de nuestra vida. Eso no es como se piensa, pasarnos en la iglesia, pasar todo el tiempo leyendo la Biblia. No, tenemos una vida que desarrollar, pero no dejemos a Jesús por fuera de todas esas actividades. ¿Cómo tengo a Jesús en el centro de mi trabajo? Bueno, haciendo las cosas como para Jesús y no para mi patrón. ¿Cómo pongo a Jesús en el centro de mi negocio? Bueno, no buscando solamente la rentabilidad y los grandes ingresos, sino obrando en los negocios con transparencia, como lo haría Jesús. ¿Cómo pongo a Jesús en el centro de mi estudio? Bueno, siendo honesto, haciendo mi parte, siendo esforzado y valiente, dando el 100% y poniendo o dejando en las manos de Jesús lo imposible. ¿Cómo pongo a Jesús en el centro de mi familia?
Bueno, asumiendo mis responsabilidades como esposo, como esposa, como hijo, como papá, como hermano, pero como lo haría Jesús, de la manera que Jesús nos enseñó y de la manera en que a través del Espíritu Santo nos sigue enseñando y mostrando. No nos convirtamos en humanistas pensando que somos el centro de todo. A veces pensamos que las promesas que Dios tiene en su palabra son una ley para Él. No, es para nosotros, porque todas las promesas están condicionadas a que pongamos a Dios, a Jesús, que es Dios, en el lugar que merece, en el centro de todo. Para quien vivimos, por quien vivimos. Jesús quiere ocupar el lugar que merece en nuestro corazón. Y entonces, dice allá en Josué, todas las cosas te saldrán bien. ¿Cómo conozco lo que Jesús quiere para mi vida? Bueno, ahí está su palabra. Ahí es cuando tengo que ir a la palabra. Pero no para llenarme de información y tener una respuesta para crucigramas. No, para que mi vida sea enriquecida por la presencia de Jesús. El centro de todo es Jesús. Si les parece, revisemos cada uno nuestra vida. ¿Cuál es nuestra esencia de existencia? ¿Estoy esperando que Dios haga realidad todos mis sueños, mis planes? Bueno, pues Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre Dios lo concederá, pero bajo la condición de que Dios es soberano y que primero está su voluntad. Esto no quiere decir entonces que yo no debo hacer planes, no, yo debo hacer planes, pero poniendo a Jesús en el centro de ellos. ¿Qué quiere decir entonces que Jesús es tu Señor o mi Señor, si Él no ocupa el trono del Señor, del amo en mi vida? Yo pienso que es hora, en estos tiempos de fin de año, de planear, sí, el 2023, de hacer un balance del 2022, pero como el 2022 de octubre para atrás ya no existe, existen los recuerdos y las consecuencias, y el 2023 no ha llegado, no sabemos si llegará para muchos de nosotros. Pues ¿por qué no dedicar hoy, el día de cada día, a poner al Señor en el centro de nuestra vida? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios, que de verdad produzca en nuestra vida un fruto, que mi ser, mi esencia de vivir seas tú, Señor. Que mi familia, Padre, vea en mí a una persona que te sigue, que te busca y que te hace Señor. Padre, que entendamos que esa oración que tu Hijo Jesús nos enseñó, que conocemos como el Padre Nuestro, quiere decir, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, significa que yo me hago tu súbdito. Que venga a nosotros tu reino quiere decir que se haga tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y cuando se habla aquí en la tierra, Señor, a veces pensamos que es con el presidente que estamos hablando, o con los que legislan, o con el vecino. No, aquí en la tierra es conmigo, Señor. Ayúdame a entender eso. Que es necesario que yo te ponga como centro de mi vida, como el centro de mis planes, como el centro de mis sueños, como el centro de todo lo que hago y digo. No para volverme un reconocido erudito de las Sagradas Escrituras, sino para ser un hacedor de tu palabra, poniéndote en el centro de mi vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque tu Espíritu Santo traiga a todos nosotros una verdadera relación contigo. Gracias, gracias, Señor, que cada día mi primer pensamiento sea, Señor, ayúdame con tu Santo Espíritu
a ponerte hoy en el centro de mi vida. Que aquello que en este momento, Señor, puede estar llevándose toda mi atención, todos mis esfuerzos, sea desplazado por tu presencia, y que entienda de una vez por todas esa promesa tuya cuando dijiste que si buscamos primero ponerte en el centro, todo lo demás será añadido. Que si buscamos el reino de Dios, hacerte rey de nuestra vida y hacer justicia, cumplir, todo lo demás añadido será. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amados, hasta una próxima, y ojalá Dios permita, Dios lo permite, que nosotros le permitamos a Dios, a través del Espíritu Santo, que cada día pongamos a Jesús como el centro de nuestra vida. Que el llamarnos cristianos no sea un adjetivo, que sea una realidad. Sigo a Jesús y le hago el centro de mi vida. Hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.